¿Por qué estudiamos la primera carta a esta iglesia? Porque esta iglesia es un claro ejemplo de lo que significa la desunión, de lo que significa la inmoralidad, de lo que significa la carnalidad. Por eso es que vamos a estudiar por algunos meses esta carta, pero empezamos poniendo la base histórica de esta carta. Y para esa base histórica, desde el domingo anterior, ya comenzamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 18. Y vamos a hacer un breve recuento de lo que está ocurriendo con el ministerio del apóstol Pablo. Porque es precisamente Pablo quien le escribe a la iglesia de Corinto. Antes de llegar a la iglesia de Corinto, Pablo está en la ciudad de Atenas, una ciudad muy importante, una ciudad con un trasfondo cultural tremendo, y Pablo está ahí en esta ciudad de Atenas y entra a lugares como el Areópago, un lugar público, un lugar donde los grandes filósofos, los grandes pensadores de la época, los grandes hombres de léxico florido se ponían en estos lugares, algunos a contar chistes, otros a contar historias, otros a contar algunos acontecimientos de la mitología griega, otros a hacer muchas cosas. Pero Pablo llega a este lugar con un solo propósito: predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es la tarea que Pablo tiene. Ese es el trabajo que él ha sido encomendado por el Señor. Por eso estamos hablando de no perder el enfoque de la misión. Y cuando Pablo está en Atenas, sucede una serie de cosas. La gente lo rechaza, para variar, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre hoy día y ha ocurrido durante los siglos que el cristianismo existe. El evangelio siempre ha sido rechazado. Cuando usted vaya y predique a una persona y siente ese rechazo, piense en esto: no le están rechazando a usted, le están rechazando a Jesús. Así que usted tiene que seguir para adelante. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en esta misión a pesar de las adversidades. Y con ese corazón cargado, porque dice la Biblia que la gente se burlaba ahí en Atenas, entonces Pablo decide cruzar hacia la ciudad de Corinto. Estando en la ciudad de Corinto, él ya ha perdido a su equipo misionero. Estamos hablando del segundo viaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y él fue el fundador de la gran mayoría de iglesias en Europa hasta el día de hoy. Y entonces él invadió Europa con la predicación del evangelio, imagínense. Y en esa época no había internet, en esa época no había YouTube, en esa época no habían las comunicaciones que hoy tenemos, en esa época no había avión, no había carros, en esa época había un dos patitas. Y con esas 2 patitas ibas a todo lugar, ¿verdad? Caminabas para el norte, sur, este y oeste. Y Pablo así invadió con esas limitaciones, invadió toda Europa con la predicación del evangelio. Y ahora lo tenemos aquí a Pablo pasando momentos difíciles, ha perdido su equipo misionero, pero Dios, que es grande en misericordia, Dios es poderoso y Dios mira las necesidades que nosotros tenemos. La Biblia dice que Él, aún antes que nosotros la pidiéramos, aún antes que nosotros abriéramos nuestra boca, el Señor ya sabe de lo que tenemos necesidad. Y lo que Pablo necesitaba para seguir enfocado en la misión, y usted dirá: y dale el pastor con la misión, es que para eso estamos aquí. ¿Usted cree que si Dios hubiera querido que nosotros seamos muy, pero muy felices, en el momento de nuestra salvación nos hubiera llevado al cielo? Pero nos dejó aquí con un propósito. Nos dejó aquí para cumplir la gran comisión y debemos enfocarnos en esa gran comisión. Y entonces Pablo está enfocado, pierde a su equipo misionero y llega a la ciudad de Corinto. Pero Dios suple sus necesidades. Y hemos observado el domingo anterior que la primera necesidad que Dios suple a Pablo es el compañerismo. Es el compañerismo. Qué importante para el ser humano es estar en comunidad. Por eso creó la iglesia. Cuando el Señor creó al hombre y lo miró, ¿sabe qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Y nosotros vivimos en una sociedad comunitaria, donde las relaciones personales es vital para el ser humano.
Lo mismo ocurre en la obra del Señor. Las relaciones son vitales y Pablo se encontraba solo. Y entonces el Señor provee a una pareja, Aquila y Priscila, dos cristianos. Y este matrimonio de Aquila y Priscila le ofrecen a Pablo no solamente el compañerismo de su persona, sino también le ofrecen a Pablo su hogar, su casa, su techo, donde estar, donde vivir, un hogar donde estar cada noche. Y no solamente el hogar de Priscila y Aquila se convierte en un techo para Pablo, sino que se convierte en el centro de sus operaciones. A partir de ese momento, desde ahí, Pablo comienza a trabajar en la ciudad de Corinto. Es decir, que la casa de esta pareja se convirtió en la oficina pues, de Pablo, ¿no? Desde ahí él sacaba las predicaciones, iba a la sinagoga, venía y tenía un lugar donde reposar. Ese era su centro, su oficina. También Dios provee alimento para Pablo y provee la parte económica, porque la Biblia nos enseña que Priscila y Aquila se encargaban de fabricar carpas y Pablo había aprendido este oficio, de tal manera que tenían un pequeño negocio ahí en casa. Miren la provisión de Dios para las necesidades que tenía Pablo. Pero él estaba desgastado, él estaba desanimado, él estaba frustrado, él estaba rodeado de pecados, se quedó aterrado de lo que estaba pasando en Atenas. Pero también estudiamos que si Atenas era la cuna de la intelectualidad, miramos que Corinto era la cuna del pecado. Era increíble el paganismo que existía en esta ciudad de Corinto. Era increíble ver ese templo a la diosa Diana con más de 1000 prostitutas en una degeneración increíble. Era increíble ver el pecado y el corazón de Pablo le dolía de mirar a esta ciudad entregada al pecado. Es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día vivimos en una sociedad cada vez más secular. Hoy día vivimos en una sociedad cada vez más pecaminosa. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy día vivimos en una sociedad mucho más pagana que hace algunos años atrás. Y aún muchos creyentes, en vez de construir puentes de acceso hacia la persona de Jesucristo, están haciendo de zancadilla a los demás. Están siendo tropiezo para muchas personas. Así que o nos enfocamos en las frustraciones, o nos enfocamos en el cansancio, o nos enfocamos en el pecado, como decíamos esta mañana en la escuela dominical. Muchas veces ya estamos agobiados, pero cuando estamos cansados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tirar la toalla, rendirnos, hacernos para atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir adelante, hermanos. Estamos cansados, pero no derrotados. Siempre persiguiendo, siempre haciendo la obra del Señor. ¿Podemos rendirnos? Claro que sí. Pero también podemos hacer lo que hizo Pablo. Pablo se enfocó en la misión del Señor. Él estaba enfocado en la misión. Recuerde que la Biblia nos compara como soldados. Yo me imagino, aquí mi hermano José estaba de soldado, ¿verdad, hermano? Y cuando a él el sargento le daba una orden y le decía para allá, José corría en sentido contrario. Así era José. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía el soldado? Se enfoca en la misión. Se enfoca hacia dónde está dirigiéndose. Tiene que dejar todo tipo de preocupación, todo tipo de distracción. Tiene que dejar todo porque está enfocado. Porque si pierde el enfoque, puede perder la vida también. Yo recuerdo hace algunos años atrás a Edith, su amada esposa, que se quedó aquí. Porque te fuiste a Irak, ¿verdad, José? A Afganistán. Allá estuvo José. Y entonces yo le decía a Edith, José te llama. Sí, pastor, hablamos por teléfono. Te voy a dar un consejo. Cuando tú hables con José, aunque las cosas estén terribles en casa, nunca le digas que estás mal. Aunque tu hija esté enferma, no le digas que esté enferma. Aunque las cosas vayan mal, nunca se lo digas a José. Cuando él te pregunte, ¿cómo van las cosas, mi amor? Bien, José. Todo bien, todo tranquilo, todo excelente. La niña, ¿cómo está? Bien, bien. Se acuerda mucho de ti, aunque no se acuerde de él. No importa. ¿Por qué? Porque el soldado, cuando pierde el enfoque por las preocupaciones, puede ser abatido en la guerra, en un momento de combate. Porque en ese momento él debe estar pensando en la misión. Debe estar enfocado en la misión.
No hay otro pensamiento más que la misión. Lo primero es la misión, lo segundo es la misión, lo tercero es la misión. No tiene que estar pensando en todos los problemas, en todas las angustias, porque si no pierde. Así es el guerrero cristiano. Pablo no estaba preocupado, no estaba enfocado en las preocupaciones, no. Él estaba enfocado en la misión. Había dificultades, sí, pero su enfoque estaba en la misión. Y el primer punto que vimos el domingo pasado fue predicar, persuadir a todos y todos los días. Y entonces leímos Hechos capítulo 18 versículo 1. Dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio el emperador había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y note el último versículo 4 de Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Él le predicaba a todo el mundo. Había una diferencia entre judíos y griegos en aquella época. Se peleaban con los gentiles. Pero Pablo no hacía distinción de personas. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña eso? Que el evangelio es para ¿quién? Para el americano, porque como es muy frío en su cultura, necesita de Cristo. Para el hispano, porque como es muy sinvergüenza, necesita de Cristo. Es que el evangelio es para todos. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. El evangelio no es solamente, es que para él, porque él es más pecador que yo. No. La Biblia dice que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Pastor, pero usted no sabe cómo soy yo en mi trabajo. Yo soy un excelente profesional. Usted no sabe cómo soy yo con mis padres. Amo a mis padres, los respeto. Qué bien, aplaudo, está bueno. Usted no sabe qué tan buen estudiante soy yo. Yo tengo a mi esposa y usted no sabe qué tan buen padre somos. Sí, puedes hacer cosas muy bonitas, pero la Biblia dice que nuestras justicias, todo lo mejor de nosotros, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Porque la única obra que Dios acepta es la obra que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Pablo le predicaba a griegos y a troyanos, como diríamos. Entonces, esto es importante entender, la forma difícil que tenía Pablo. Él no estaba pensando en sí mismo. Había dificultades, sí. Nota que el domingo pasado hablamos de que Pablo pasó por un terremoto. Pablo lo latigaron, Pablo lo apedrearon, Pablo naufragó, Pablo lo dieron por muerto. Es decir, ¿qué no le pasó a Pablo? Pero sin embargo, Pablo no está pensando en sí mismo. Él está pensando en los demás. ¿Por qué piensa en los demás? Piense conmigo, amado cristiano. Usted tiene la salvación en Cristo, ¿verdad? Levante su mano, si es verdad. Usted está aquí en la tierra por un corto tiempo. Usted está aquí en la tierra de repente pasando dificultades, pero esas dificultades van a durar un corto tiempo. ¿Sabe por qué? Porque pasaremos la eternidad en los brazos del Señor. Pero la pregunta es, ¿y los que no tienen al Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? No seamos tan egoístas. Nosotros ya tenemos la seguridad de la salvación, ya nos vamos al cielo, pero hay millones de personas que no conocen el Evangelio. Millones de personas que no conocen el Evangelio. Y por eso nosotros estamos aquí, no porque necesitamos estar aquí, sino porque el mundo nos necesita. Amén. Para poder enfocarnos en la misión y en la tarea que Dios nos ha encomendado. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Aprendimos el domingo pasado que precisamente cuando hay pecado sobreabunda la gracia. A veces nosotros nos quejamos, es que esta ciudad es muy pecaminosa. Qué bueno, con tal que usted no participe de su pecado. ¿Y por qué es bueno que la ciudad sea pecaminosa? Porque precisamente donde abunda el pecado, dicen las Escrituras, sobreabunda la gracia de Dios. Y si queremos ver la gracia de Dios más notoria, tenemos que ir a los lugares donde hay abundancia de pecado. No pensemos en pecar bastante para que nosotros miremos la gracia de Dios, no. Estamos mirando que la gracia de Dios se manifiesta y es más notoria en lugares donde sobreabunda la gracia.
Entonces, esto es lo que estamos mirando. Ahora vamos a avanzar. Hechos capítulo 18, versículos 5 al 6. Vamos a leer. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. ¿Quién llega aquí? Silas y Timoteo. Mire qué interesante, mire qué interesante. Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba sentado, descansando, sin hacer nada en la obra del Señor porque ha hecho mucho. ¿Qué está haciendo Pablo? No, pues yo ya he invadido de Europa con iglesia, ya algo más queda por hacer, que lo hagan los demás. ¿Esa es la actitud de Pablo? No. Dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Miren lo que está ocurriendo. ¿Qué está haciendo Pablo? Estaba entregado a predicar el evangelio. ¿Y cuál era el resultado de las personas allá? Según este versículo, ¿cuál era ese resultado? Se oponían y blasfemaban. Y entonces miren lo que va la reacción de Pablo: voy a sacudir mis vestidos y me voy a ir. ¿No quieren escuchar el evangelio? Me voy a ir. Y yo pregunté esta mañana a algunos hermanos: ¿usted cree que Pablo se desanimó? Y les pregunto a ustedes: ¿usted cree que Pablo se desanimó? Miren lo que dice aquí: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. O sea, ustedes son responsables, ustedes son los culpables. Yo limpio, o sea, yo salvé mi responsabilidad. Desde ahora miré a los gentiles. Ya no les voy a predicar. ¿No quieren? No les doy. Esa es la actitud de Pablo. Él se desanima. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque el título tiene que ver con las relaciones y la motivación personal. Esta era la actitud de Pablo cuando está predicando y la gente no quiere escucharle. Y entonces, en otras palabras, lo que les está diciendo, que ustedes no quieren. Ok, yo ya salvé mi responsabilidad, ya les hablé, no quieren, muéranse, pues váyanse al infierno. Pero yo voy a buscar a otras personas que me escuchen. Preciso cuando estaba en ese momento, Pablo recibe la visita de Silas y Timoteo. Y esta visita de estos dos hermanos lo que hacen es motivar precisamente a Pablo. Lo motivan a Pablo, ¿sabe por qué? Porque Silas y Timoteo vienen de Macedonia trayendo noticias de la obra allá. Y esas noticias que Pablo recibe, esas noticias positivas, esas noticias de escuchar que aunque aquí en Corinto no querían escuchar la palabra del Señor, habían personas en algún otro lugar que la escuchaban. Y eso motivó a Pablo pasar por esa situación difícil. Y en vez de desanimarse, en vez de rendirse, Pablo está así mantenido, ocupado en la misión. También está ocupado y entregado precisamente a la predicación, pero desalentado. Entonces viene Silas y Timoteo y Pablo se siente motivado. ¿Está el video, hermano? ¿Lo tienen? ¿Por qué presento esto? Porque esto es necesario. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decaemos. Miramos la iglesia y decimos, aquí no está pasando nada. Yo a veces me pongo aquí a predicar y enseñarle a estos hermanos, pero ni aunque les den con palo, no se inmutan. Y a veces uno se desanima. Pero resulta que yo en el Perú tengo un Silas y un Timoteo que me mandan noticias que me motivan. Que aunque aquí no quieran escuchar el mensaje del Señor y no quieran participar de las bendiciones de Dios, predicando el evangelio, enfocándose en la predicación, ganando almas para Cristo, en otras partes sí lo hay. Este hombre que ustedes ven aquí fue en algún momento mi Timoteo. Lo gané para Cristo en una de las peores cárceles que existe en mi país. Y él vino y rindió su vida a Jesús. Él se llama Víctor Hidalgo, oren por él. ¿Y qué está haciendo Víctor Hidalgo? ¿Qué está haciendo Víctor Hidalgo? Me manda noticias, está trabajando, levantando un ministerio con niños.
Y ahí me manda una fotito y me dice: pastor, ore por nosotros. Tenemos un localcito ahí todo pobrecito, pero ahí estamos con la ayuda de Dios. Pase la siguiente nota, por favor. Él se llama Víctor Hidalgo, ahí está. Ha perdido un poquito de pelo, ¿verdad? Ha ganado un poquito de frente. Y entonces aquí está Víctor Hidalgo. Y entonces lo mismo le pasa a Pablo. Pablo está desanimado, Pablo, la gente no le escucha, y entonces ya quiere tirar la toalla. ¿Y qué hace el Señor? Le manda a Timoteo y a Silas. ¿Y con qué lo manda a Timoteo? Con noticias. Noticias de lo que está pasando en otra parte de la ciudad, en otra parte del mundo, en otra parte de Europa. Silas y Timoteo le dicen a Pablo: la gente se está entregando al Señor Jesús. Y eso motiva. Por eso las relaciones personales son importantes. Por eso podemos mirar cómo el Señor usa a nuestros amigos, cómo el Señor usa a nuestros compañeros, cómo el Señor usa a nuestros hermanos que en algún momento fueron alcanzados por la predicación del Evangelio para motivarnos. Porque tenemos necesidad de esa motivación. No pasa nada aquí, pero allá sí. Y estamos apoyándolos económicamente. Y mire a este hombre, mire, esos que están atrás de él son personas que acaban de salir de las cárceles, me dice. Y sabe, me escribe, me dice: pastor, de gracia recibí, de gracia voy a dar. Y así como usted me alcanzó para Cristo un día, yo quiero alcanzar a otros. Y va a las cárceles y sigue predicando la palabra del Señor. Y los hermanos que salen comienzan a caminar por las calles predicando el Evangelio de Jesucristo. Esas noticias me animan. Esas noticias me animan y me enseñan que el trabajo no depende de mi fortaleza. El trabajo depende del poder para la gloria de Dios. El trabajo es de Dios. Cuando alguien está preguntando, dice: ¿qué hacen en la iglesia de Manantial? Yo le digo: nada. ¿Cómo que nada? No, nada, todo lo está haciendo el Señor. Todo lo hace Dios. Y entonces estas noticias son refrescantes para mí. Este es el lugar de otro hermano, el hermano Gustavo Alatrista. ¿De dónde salió este hermano? De las cárceles, de entre las drogas. Era un joven que consumía por años drogas hasta que lo trajimos a los pies del Señor. Gustavo Alatrista salió de la cárcel y vino a nuestra iglesia. Y comenzó a congregarse. Trajo a su mamá, trajo a sus hermanas, a sus hermanos. Y uno de sus hermanos pequeños se entregó al Señor Jesús. Cuando nosotros estuvimos aquí, recibimos una llamada. Estaban muy tristes porque nos habíamos venido. Y ellos le decían: mamá, mi esposa, yo recuerdo. Era mi Silas, también fue enseñado por nosotros. Pase el otro, por favor. Y entonces, este hermano Gustavo, quien es la persona que hoy apoyamos, nos llama por teléfono y quiere hacer una petición. Le dice a mi esposa: hermana, mi hermano y yo queremos ir al seminario a prepararnos. Recuerda, son expresidiarios. Allá salen con los documentos manchados. No hay trabajo para ellos, la sociedad los margina. No había manera de que ellos fueran al seminario. Y les digo esto para la honra y gloria de Dios. Mi esposa y yo, después de orar, tomamos una decisión. Mi esposa me dijo, así suavecito como ella suele ser, ¿verdad? Dice: tú le vas a pagar los estudios a Gustavo, los 4 años. Y yo le voy a pagar los estudios a Germán, al otro hermano. Y nos echamos a la tarea, con la ayuda de Dios, a pagarle los estudios por 4 años a estos 2 jóvenes. Hoy día son pastores. Gustavo sirve bajo la dirección nuestra porque es nuestro misionero en el Perú. Está trabajando en lugares difíciles, pero lo está haciendo. En mayo vamos a visitarlo, ¿verdad? Algunos hermanos que se apunten para el viaje misionero. Porque estamos ayudando a hacer algo. Eso le pasó a Pablo. Aquí no pasa nada, pero allá sí. Allá, a pesar de las dificultades, hay jóvenes, hay hombres que están trabajando para la obra del Señor. Y esas noticias, como las noticias que recibió Pablo de los hermanos allá en Macedonia, de los hermanos en otra parte de la ciudad, motivó a Pablo para que continuara enfocado en la misión que Dios le había dado. Yo espero que estas noticias para ustedes también sean motivo de aliento, de motivación. ¡Hey! Está pasando algo allá. Y sabe, nosotros como iglesia le enviamos una ofrenda mensualmente al hermano Gustavo.
Eso quiere decir que estamos siendo participantes de la obra del Señor allá donde sí está pasando, y tenemos grandes noticias. Y otra cosa que motiva a Pablo no solamente es la presencia de Silas y Timoteo, sino la noticia de que hay fruto. Recibí una carta, pase el otro por favor, del hermano Gustavo. Una carta que la tengo ahí en mi oficina, se la voy a dar a Pedro, él es encargado. Y habla de las personas que han aceptado a Jesús en estos últimos días. Hay fruto y eso nos motiva. Hay fruto, hay personas que vienen a los pies de Jesucristo. Mientras aquí tenemos una iglesia dormida, apática, allá tenemos un grupo de personas que a pesar de las dificultades están ganando alma para Cristo. Y eso que nos sirva de motivación. Ahí están, mire esos niños con ciertas dificultades en la casa de alguien, porque todavía no hemos conseguido donde puedan ellos congregarse. Pero el apóstol Pablo necesita esta motivación. Usted y yo necesitamos esa motivación. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 3. Mire por favor. Vamos a dar lectura a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicábamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido, y sabéis. Pablo está animando a otros hermanos en Tesalónica con el propósito de entender que las tribulaciones son parte de la misión. Porque también, repito, estando con vosotros os predicábamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿A qué nos envió Pablo? Para saber, para tener noticias. No sea que os hubieses tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, por ello, fíjese hermano, por ello hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Las noticias de saber que en otro lugar hay hermanos que se mantienen firmes en la fe. Miren lo que dice este pasaje. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros. ¿Y qué nos consoló de ustedes? Oír de vuestra fe. Entonces termina diciendo, porque ahora vivimos, ahora nos motivamos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué es lo que me hace vivir? ¿Qué es lo que me hace motivar? Saber que Gustavo y Víctor están firmes en el Señor. Esas noticias me alientan, no sea usted, pero a mí me motivan, me alientan, mirar cómo ellos están alcanzando alma para el Señor. Traiga el otro, hermano. ¿El video sigue? Sí, por favor. Tenemos un brevísimo video. No quiero ese león, hermano, porque nos vaya a dar un arañón. Si se puede bien y si no, lo dejas. Ese es el hermano Víctor Hidalgo, ahí en la calle, tienen un micrófono y cantan al aire libre, y llaman a la gente al arrepentimiento y predican. La gente pasa. A veces pensamos que no, ni nos escuchan. De alguna manera la palabra del Señor nunca regresa vacía. No nos desanimemos.
Ellos están ahí, algunos se juntan para alabar al Señor, pero tienen tanta necesidad, pero nada de eso los detiene a enfocarse en la misión. Y esas noticias nos llaman la atención a nuestro corazón. Este es el hermano Víctor Hidalgo. No sé si está listo el video de Gustavo Alatrista. Ya no, ya. Gustavo Alatrista también vemos en el video, algún momento lo vamos a pasar, cómo está subiendo a hacer el servicio. Y sube a una colina porque las casas están en el cerro. Y usted lo escucha al hermano Gustavo. Aquí estamos yendo en el amor del Señor para hacer el servicio. Los hermanos ya están llegando. Y ya subimos hasta allá. Y vamos. ¿Y qué tienen para la alabanza? Aquí tenemos un órgano, 2 órganos, 3, 4, 5, batería. Nos ha costado un montón de dinero, buenos micrófonos. ¿Sabe qué tienen ellos? Tienen un bombo de esos tradicionales que usamos ahí. Tienen una panderetita ahí. Pero ¿sabe? Alaban al Señor con todo el corazón. Y todas estas noticias nos animan. Aquí lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 8, 1 al 8. Aquí Pablo nos da detalles que no fueron mencionados en Hechos 18. Pero estamos hablando del mismo tiempo, estamos hablando de la misma situación. Aquí Pablo está recibiendo a Timoteo y a Silas, quienes regresan, y cuando se juntan con Pablo, le cuentan todas las bendiciones. Y cuando Pablo recibe estas noticias, esa noticia le llena de gozo, de escuchar que hay fruto en Tesalónica, de escuchar que las personas allá siguen ganando a los creyentes para el reino del Señor. Y eso lo motiva al apóstol Pablo, lo anima. Estos 2 hombres de los cuales les estoy hablando, me hablan de que hay fruto. Yo a ninguno de esas personas que ellos están ganando para Cristo les conozco. Sé que hay fruto, pero aún sin conocerles me anima de saber que hay personas y me ayuda a enfocarme. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Usted quiere solo escuchar, sentarse e irse? ¿Enfocarse en las frustraciones? ¿Enfocarnos en los problemas? ¿Comenzar a quejarnos de todo lo que tenemos malo? ¿O prefiere mejor seguir enfocado en la obra que Dios nos ha encomendado? Seguir enfocado en la predicación del Evangelio, sabiendo que estos momentos de crisis son pasajeros nada más, porque tenemos la gloria para nosotros. Hermanos, como creyentes en el Señor, Jesús, el Señor Jesús, y esa es la decisión que tomamos. O nos frustramos o nos enfocamos en la misión. Tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. O nos frustramos o nos rendimos y seguimos siendo una iglesia tipo social, un club, o definitivamente nos enfocamos en la misión. Nos enfocamos en predicar la palabra del Señor y gozarnos del fruto que Dios nos pueda dar. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Termino con estas palabras de Hechos capítulo 18, versículo 7. La motivación que el mismo Señor le da al apóstol Pablo. La motivación ya no viene de las fuerzas externas. Ya no viene de lo que está ocurriendo en otros lugares con personas que están predicando el Evangelio. Ahora la motivación que Dios le da a Pablo viene del mismo Señor. Por si no te motivaste con esto que has visto, por si no te motivaste escuchando noticias alentadoras de que en otras partes del mundo hay personas que conocen a Cristo porque hay gente trabajando enfocado en la misión. Por si acaso adoleciéramos de esto, el Señor mismo le manda una motivación importante al apóstol Pablo que vamos a desarrollar el próximo domingo. Hechos capítulo 18, verso 7. Y saliendo de ahí, dice el Señor, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a las sinagogas. Se va Pablo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, mire, un judío ortodoxo, un judío radical, era el principal de la sinagoga, como decir, el pastor de la iglesia, el líder principal. Este líder principal de la sinagoga, judío, creyó en el Señor con toda su casa. Mire qué interesante.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ya hay resultados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Mire todo lo que estaba ocurriendo. La Biblia nos narra que el principal de la sinagoga judía, él y toda su familia se convierten al Señor. Que hay resultados, dice la palabra. Que las personas comienzan a oír, comienzan a creer y comienzan a ser bautizados. Pero si hay algo tan importante que entender, es que Dios nos conoce de una manera íntima y personal. Todas estas cosas que estaban ocurriendo son factores de motivación. Pablo hubiera estado motivado: ya nos están escuchando. Mira, Crispo se acaba de entregar al Señor. Mira la familia de Crispo, el principal de la sinagoga. Mira, algunos están pidiendo ser bautizados. Aún a pesar de estos factores de motivación, Dios conoce el corazón de Pablo de una manera tan íntima. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, es papá, Él conoce. Él mira el interior de nuestra vida. Y nota, a pesar de estos factores motivatorios, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dice? No temas. Porque aún en medio de que los factores motivacionales estaban ahí, el corazón de Pablo siempre era un corazón temeroso. ¿Usted cree que Pablo no tenía temor? Sí. Yo recuerdo hace años atrás, y no lo hacíamos solo, con nuestras niñas que estaban pequeñitas. Nos metíamos a lo que llaman allá en mi país el hueco, donde están las personas que fuman, los viciosos, aún personas que son capaces de matar a sus propios padres por un pedazo de droga. Ahí nos metíamos. Cuando veían pasar mi carro, todos se corrían. Ahí viene el pastor. Le tenía más miedo al pastor que a la policía. Y ahí nos metíamos. Era capaz de pararme en un penal, en un patio, y gritar y alzar la voz predicando el evangelio. Y siempre la pregunta de la gente: ¿no tienes miedo? ¿No tienes temor? Y claro, la respuesta: no, es que yo soy Rambo, yo salí del ejército. No. La respuesta siempre ha sido: sí, siempre tengo miedo, pero estoy enfocado. Yo creo que a Pablo le ocurría lo mismo, sin el afán de compararme con Pablo, tremendo hombre de Dios. Pero a Pablo le ocurría lo mismo. Podemos mirar un Pablo que plantó iglesias por todo sitio, y la pregunta es: ¿Pablo tenía temor? Sí. Y aunque la gente miraba a un Pablo fuerte, siguiendo siempre adelante, Dios podía mirar el corazón de Pablo. Aunque los factores motivacionales estaban ahí, la gente escuchaba, la gente se venía a los pies del Señor, Crispo, su familia, se bautizaban, había resultados, había fruto espiritual. Pero el Señor conocía el corazón de Pablo, y una noche en visión se presenta y le dice: Pablo, no temas. ¿Por qué le dice que no temiera? Porque Dios sabía que en medio de todo había temor en el corazón. Yo sé que usted tiene temor. Yo sé y lo entiendo. Yo sé que muchos de nosotros tenemos vergüenza aún de testificar de Cristo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Algunos no quieren venir a los pies del Señor y hacer una decisión porque tienen vergüenza. Algunos no quieren venir aquí al altar para solucionar sus problemas delante de Dios porque les da vergüenza. Y el Señor dice: no temas, no tengas temor. Si alguien te critica por el accionar que tú tienes, ese es un problema delante de Dios, de esa persona. Pero usted no tema. Y nota lo que le dice el Señor: no temas, sino por el contrario, habla y no calles. Mire qué interesante. Y Pablo estaba hablando y estaba callando. Él estaba hablando. La Biblia nos está diciendo que Pablo llega ahí a la casa de uno llamado Justo, y él sigue predicando, al punto de que Crispo, el principal de la sinagoga, cree en el Señor, él y toda su casa. Al punto de que muchos corintios oyen, creen y son bautizados. Pablo sigue predicando, pero el Señor le dice: no temas, habla y no calles. Mantente hablando. No te mantengas en silencio, calla, no calles.
Y le da la razón por la cual lo motiva. Pablo le dice, porque yo estoy contigo. Y nadie pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Y le da un segundo punto motivacional, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow. 3 cosas importantes. Habla y no calles. No temas. Habla y no calles. 2. Nadie va a poder tocarte. Protección absoluta. Número 3. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muchos han malinterpretado este versículo y dicen, entonces había mucha gente creyente. No. Nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él puede mirar el futuro y Él dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Todavía hay muchas personas que Él sabía en su omnisciencia iban a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y por eso Él menciona esto, yo tengo mucho pueblo, hay mucha necesidad, hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Y el Señor sigue diciendo, yo tengo mucho pueblo aquí en Denver todavía. Hay mucha gente que se va a rendir a los pies de Cristo, pero cuando cada uno de nosotros dediquemos nuestra vida a estar enfocado en la misión que Dios nos ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿En tus necesidades? ¿En tus problemas? ¿En tus angustias? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Y has perdido el enfoque de la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Para qué crees que Dios te salvó? Dios te ha salvado para involucrarte en una obra, en una misión. Pero resulta que estamos más preocupados por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por las dificultades de la vida. Y saben, nos desenfocamos. Es que yo tengo tantos problemas, dirá usted. El Señor dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, yo le voy a hacer descansar. Yo sé que usted tiene problemas. Yo sé que usted tiene muchos puntos sobre los cuales podría usar para desenfocarse. Pablo también los tuvo. Pero ¿sabe? Él nunca perdió el enfoque de la misión. Él estaba enfocado. Y al final de su vida, él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hubieron obstáculos, cientos de ellos. Hubieron dificultades, muchas veces. Hubieron momentos para tener temor, sí, hasta el día de hoy. Pero el Señor dice, no temas. No temas, nadie va a poner su mano sobre ti. No temas, yo estoy contigo. Además, todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todavía hay mucha gente. Tú tal vez estás pasando por momentos difíciles y ese es tu enfoque. Mientras personas no escuchan el Evangelio, porque tú estás enfocado en tus problemas y en tus necesidades. Aprende de Pablo. Él pudo buscar una excusa y enfocarse en todo lo que estaba pasando, terriblemente. Pero él estaba siempre predicando, siempre enseñando. Y el Señor le dice, Pablo, no temas, lo puedes hacer mejor. Yo te estoy cuidando. ¿Qué decides tú como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué decides? ¿Enfocarte en tus problemas o dejárselos a Dios? Y enfocarte en la misión que Él te ha dado. ¿Qué decisión puedes tomar tú delante de Dios? Yo quiero invitarte aquí al altar del Señor. Venga a los pies del Señor y dígale, Señor, yo quiero vencer mis temores. Y yo quiero enfocarme en la misión. Tal vez tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y tú quisieras esta mañana abrir tu corazón a Jesús y decirle, Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Y tú quisieras
quisieras hacerlo, pero ¿sabes? Ese temor que tenemos, y el Señor te dice, no temas, yo estoy aquí. Si tú deseas tener a Cristo en tu corazón, yo te invito a ponerte de pie ahí donde estás. Y alguien se acercará a ti con la palabra de Dios. Te enseñará cómo recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. Habrá alguien. Habrá alguien. Habrá alguien que hoy está pensando, diciendo, yo tengo problemas, pastor. Pero ¿sabe? Yo quiero enfocarme en la misión. Y quiere acompañarnos al viaje misionero que vamos a hacer este mayo a junio. Y poder ir a otros lugares donde la obra del Señor se está desarrollando, a predicar el Evangelio. Pero tengo tantas dificultades. Pablo también las tenía. Pero su enfoque no estaba ahí. Su enfoque estaba en la misión. Y usted y yo tenemos una misión. Señor y Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias, bendito Dios, por la vida del apóstol Pablo, Señor. Hombre normal como cualquiera. Para enseñarnos, Padre, que es parte de la vida cotidiana, Señor. Porque todos pasamos lo mismo que pasó Pablo. A veces frustraciones, a veces ganas de ya no seguir, a veces dolor de ver a un pueblo inmutable, de ver a un pueblo que no se motiva, que solo está enfocándose en sí mismo, lastimeramente, quejándose de todos sus problemas, sin saber que hay un mundo que agoniza, sin saber que nuestros problemas un día terminarán, pero para el mundo incrédulo sus problemas serán por la eternidad. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y la gran necesidad que tiene el mundo de que nosotros como creyentes estemos enfocados en la misión. No en nuestros problemas, no en nuestras necesidades, no en nuestras angustias, no. Nuestro enfoque tiene que estar colocado en la misión. Muchas veces, Señor, no queremos seguir el consejo de tu palabra. Tu palabra dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo lo entendió, gracias a su ejemplo. Y por eso pudo haber hecho tanto impacto en la vida de miles de personas hasta el día de hoy. Señor, oro por mi hermano Gustavo Latrista. Oro por mi hermano Víctor Hidalgo. Oro por mi hermano Ricardo González, Señor. Y la obra que van a realizar esta Semana Santa, allá en este barrio tan peligroso. Y a todos los hermanos que van a estar involucrados, Señor, yo te ruego que los protejas, que los cuides, que los alientes, Padre. Y que ellos también puedan escuchar, Señor, el mensaje que tú le diste a Pablo. No temas, no temas. Nadie podrá poner mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo. Así que predica y no calles. Gracias, Señor, por presentarnos la necesidad a través de la experiencia de Pablo. Bendice nuestra iglesia, te lo ruego. Bendice a cada una de las personas que está aquí en el altar. Bendice a aquellos que no tienen a tu Hijo Jesús en su corazón. Pero que tu palabra no regrese vacía, Padre. Y podamos mirar frutos dignos de arrepentimiento más adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.